Para mí la política pública significa la posibilidad como de organizar un poco las necesidades, pero también el accionar, pues como el marco de acción que tiene en este caso la institucionalidad, pero realmente pues es como que las gentes puedan desarrollar acciones concretas. O en las políticas públicas pues uno podría decir que hay políticas públicas que están lindas en San Francisco y que se implementan, como en el corregimiento de Aquitania hemos camellado pues como fuertemente para que las voces de las y los jóvenes pues construyan Bienvenidos a Travesías, el espacio comunicacional del proyecto Entre el Río y la Montaña, una estrategia con la que queremos llevar a todos ustedes las voces de los pobladores del territorio, con esas personas que hemos interactuado en los diferentes espacios que hemos generado desde nuestro proyecto, gracias al apoyo financiero de la Unión Europea en Colombia y con la ejecución de Prodepaz, FUSOAN y Asenred. El día de hoy estamos desde el municipio de San Francisco y nos está acompañando Joaquín Ateortúa. Él coordina la dependencia de juventudes acá en el municipio de San Francisco. Joaquín, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Joaquín, dialogando con mis compañeros en el equipo de trabajo, nos contaban que ha sido un líder innato acá en San Francisco en todo el tema de participación ciudadana, en procesos sociales y demás. Y el día de hoy queremos hablar de eso, justamente, sobre el tema de políticas públicas. Contanos para vos qué significa una política pública. Bueno, para mí la política pública significa la posibilidad como de organizar un poco las necesidades, pero también el accionar, pues como el marco de acción que tiene en este caso la institucionalidad, pero realmente pues es como que las gentes puedan desarrollar acciones concretas o satisfacer necesidades concretas con relación a esa planeación pues que se implementa desde la institucionalidad, pero pues también obviamente con el aporte pues genuino, orgánico y necesario de las gentes de los territorios. ¿Qué política pública ha sentido que sí llegó a transformar algo en concreto en el municipio? Porque a veces sabemos que hay políticas públicas que se hacen muy desde lo institucional, pero hay otras que generan un poco más de interacción y apertura. Y justamente son esas como las que uno ha detectado que tienen un poco mayor de aceptación. ¿Cuál crees que se haya llegado acá o se haya consolidado en el territorio y que haya realmente funcionado y que haya tenido pues como una incidencia importante? Esa pregunta es muy difícil. Es muy difícil sobre todo porque pues yo siento que finalmente las políticas públicas, no sé, jurídicamente, pues son un documento, ¿cierto? Son un documento, San Francisco claramente no se salva de eso y pues pensando, por ejemplo, en el tema de juventud, pues que es un poco juventud y ruralidades, pues es como lo que me muevo mucho más acá. Parte de ese trabajo que se desarrolla, pues tiene que ver con estar como gentes, como mapeando todo el tiempo o revisando las necesidades que tiene San Francisco, ¿cierto? En las políticas públicas, pues uno podría decir que hay políticas públicas que están lindas en San Francisco y que se implementan, pero hablando de juventud, por ejemplo, esa es una deuda que tenemos. Yo podría hablar más bien como de las juntanzas que se han generado frente a la necesidad de una política pública, en este caso de juventud, ¿cierto? Por ejemplo, ¿en qué se ha avanzado en respecto de eso? La política pública de juventud de San Francisco todavía es una deuda, ¿cierto? Es una deuda y en lo que se ha avanzado es en consolidar como grupos focales, sí, para pensarnos pues como jóvenes, sobre todo pues como en el corregimiento de Aquitania, hemos camellado pues como fuertemente para que las voces de las y los jóvenes pues como que construyan no un relato ni siquiera de necesidad, sino de acciones que se pueden implementar, ¿cierto? Pero, digamos, jurídicamente hablando o en la formalidad de la política pública todavía es una deuda que tenemos y que sí hemos avanzado, pues por lo menos desde la dependencia de juventudes, digamos, tenemos varias articulaciones que le han aportado a eso. Una está enmarcada en una articulación con la Asociación Campesina de Antioquia, con la que trabajamos temas de identidad territorial, en términos pues como de las juventudes, y hemos mapeado las necesidades, las proyecciones, las reflexiones que tienen las y los jóvenes frente a las juventudes rurales en San Francisco. Esa es una cosa como que todavía tenemos aún como insumo. Con el proyecto Entre el Río y la Montaña, efectivamente, también tenemos unos avances en el corregimiento de Aquitania, sobre todo porque también hemos trabajado ya 3 años
fortaleciendo como esas capacidades, más bien habilidades como de liderazgo de las y los jóvenes frente también a lo que es necesario que ellos y ellas o que ellos y ellas quieren en su territorio, ¿cierto? Que parte de esa, como que una reclamación que hemos encontrado mucho y que seguramente se tiene que ver reflejada en la política pública es que a veces Aquitania es como una isla del municipio, no solamente pues como en las distancias, pues, geográficamente hablando, sino también en las ofertas institucionales, ¿cierto? Como que esas es definitivamente una deuda como que se tiene y que se tiene que ver reflejada, y un poco más juiciosos en esas articulaciones que tenemos. Hemos estado con el proyecto Entre el Río y la Montaña, como ya con ese consolidado como de insumos para la construcción de esa política pública que, insisto, todavía no está. Justamente te me adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, era que qué papel había jugado en este caso la Oficina de Juventud en ese proceso de la construcción o la formulación o seguimiento de la política pública. Ya nos contabas un poco como de promover esa interacción, de diálogo, escuchar a la gente, pero adicional a eso, ¿qué otro nivel de incidencia ha tenido la organización a la que perteneces? Pues nosotros ahí como Juntanza Juvenil en San Francisco, tanto del corregimiento de Aquitania como de acá del casco urbano y de algunas veredas pues, del casco urbano, pues sí hemos tenido muchos espacios de incidencia pues locales, ¿cierto? Participando, por ejemplo, pues como que uno, digamos, de mis roles es vincular a las y los jóvenes a los espacios institucionales directos como mesas temáticas, mesas de planeación pues como institucional, pero también otros espacios como regionales que tiene que ver pues como con activar el subsistema de participación juvenil, que en ese caso estaba hablando de Consejo Municipal de Juventud, plataformas de juventud, mesas de concertación y decisión y otros espacios ahí como de interlocución que tienen los y las jóvenes con la institucionalidad, en este caso local, pero también regional y departamental. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se piensan no solamente desde lo local, sino también que se expanden a otros territorios, y no solamente la zona bosque, sino también de pronto un relacionamiento a nivel departamental? ¿De qué manera lo hacen? Pues ahí tenemos varias cosas. Bueno, una, ya que nombra la zona bosques, de hecho nosotros como que hemos intentado hacer un ejercicio modo Sirirí de intentar posicionar las juventudes rurales y campesinas como una necesidad en la narrativa institucional, ¿cierto? Pues lo hemos logrado en San Francisco porque claramente somos un municipio muy rural, pero también le hemos apostado siempre a eso en espacios como la Asamblea Departamental de Juventud, ¿cierto? Que es un espacio ya departamental, en espacios de interlocución. Nosotros desde San Francisco le apostamos a hacer relativamente con cierta frecuencia encuentros de la zona bosques, apostándole precisamente a que muchas de las ofertas institucionales se quedan como en el altiplano del oriente antioqueño, ¿cierto? Y que es necesario fortalecer una voz zonal de la zona bosques, de juventudes rurales, y le hemos apostado a hacer una serie de encuentros formativos, de incidencia, para colectar también insumos zonales que tengan como esa particularidad, y es hablar de juventudes rurales y campesinas, ¿cierto? Entonces hay como esos espacios, esta mesa es más, o este espacio más bien, que está cocoronada San Luis y San Francisco, pero a veces hemos invitado también gentes de Granada. Es un espacio como para posicionar la voz de la zona voces en estos espacios que no se queden como solo en el altiplano de la región, pero además, pues este es más como, digamos, como se dice, sociedad civil, ¿cierto? Como que nos juntamos, organizamos, tenemos, pues como que fortalecemos esa voz de la zona bosques, pero ya en esos espacios departamentales también todo el tiempo estamos, dirán algunos, molestando frente a la necesidad de que siempre quede juventudes campesinas en los espacios. Para terminar, ¿qué capacidades crees que se han logrado desarrollar desde la organización que acompañas, incluso con los grupos, que antes no se tenía desde la implementación del proyecto Entre el Río y la Montaña, y lo vamos a comparar con lo actual? ¿Cómo era como el antes y el después? Si nos puedes dar algún ejemplo. Pues yo siento que hemos avanzado, no sé si avanzado sea la palabra, pero hemos fortalecido bastante los procesos juveniles, ¿cierto? Ejemplos concretos, en Aquitania, cuando empezamos el proceso formativo, que ahorita decía pues como que duró más o menos 3 años, el grupo de jóvenes, que son más o menos 25, con quien trabajamos mensualmente desde hace 3 años,
En las primeras actividades, en los primeros espacios formativos, literalmente no hablaban. Pues estoy hablando de casi un año en el que teníamos como que transformar mucho las metodologías, como pillar cuáles eran las cosas como que sí nos podían funcionar para que no fuera como obligar tampoco a los pelados y a las peladas a hablar, ¿cierto? Pero siento que precisamente como que el resultado de ese proceso formativo, no solo del proceso formativo, sino del acompañamiento, pues como otras acciones de las que también voy a hablar, sí logró que hoy por hoy los pelados y las peladas del corregimiento se puedan articular, pues puedan hablar, no solamente en el grupo, pues en el proceso formativo o en la alcaldía, pues con el alcalde en los espacios de interlocución que hay, sino también como conectarse a otros espacios regionales, departamentales. No podría decir pues que son las personas que más hablan y más extrovertidas de Antioquia, pero siento como que también un logro concreto es que incluso pelados y peladas que antes no concebían la posibilidad de ir a un espacio regional, ahorita acepten invitación a participar, ¿cierto? Como a construir también propuestas regionales o subregionales y aportar pues, como en temas de juventud, que eso en definitiva cuando iniciamos para nada se daba. Otras de las acciones como que se implementaron y que uno podría hablar de un antes y un después, insisto, no como avance sino como fortalecimiento, es, por ejemplo, logramos como articular muy bien los procesos de la Semana de la Juventud. Y los procesos de la Semana de las Juventudes acá en San Francisco le hemos apostado mucho al tema de la identidad territorial y la ruralidad, pues que ese es como el monotema de la dependencia de juventud de San Francisco. Y es que le hemos apostado a que, claro, que sean acciones o actividades parchadas para las y los jóvenes, pero como que permitan también reflexionar y hacer como un reconocimiento de esa identidad tal vez perdida o tal vez como embolatada por los rezagos de la guerra, por lo que decía ahorita, pues como que el desarrollo se lee como desde las ciudades y no desde la posibilidad de habitar el campo o territorios pues como rurales. Entonces en ese ejercicio, por ejemplo, que hemos hecho de Semanas de las Juventudes, que han tenido pues como un foco full como en la ruralidad, hemos tenido la posibilidad de articular recorridos territoriales. Estamos hablando de literal 350 jóvenes que durante una Semana de las Juventudes están visitando veredas, haciendo videos contando sobre lo que se hace en esa vereda, emprendimientos, procesos artísticos, productos pues como que se siembran y que se cosechan en las veredas, ¿cierto? Como ejercicios de hecho investigativos que han hecho los mismos y las mismas jóvenes con la metodología de la Semana de la Juventud. Siento, eso no se hacía antes y siento como que parte del resultado, que a veces puede ser como muy superficial o se puede entender muy superficial, ha sido que después de un recorrido territorial a X vereda, los pelados lleguen diciendo, como ve, yo no conocía esa cascada, yo no conocía este emprendimiento, qué bacano hacer estas salidas. Bueno, Joaquín, no agradecerte. Se nota que has sido un líder innato acá y que has llevado unos procesos muy interesantes desde la dependencia de juventud y en especial este tema de políticas públicas. Justo apreciaciones como la tuya es la que hemos venido construyendo también con otros pobladores de territorios como Cocorná, Puerto Nare, Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio Sonsoneño, en San Luis recientemente con el foro territorial que realizamos y obviamente muchas de las actividades de nuestro proyecto también han llegado acá a San Francisco. Agradecerte por este espacio y te quiero invitar para que sigamos viendo el resto de las entrevistas que estamos realizando en este podcast Travesías y que sigamos compartiendo estas experiencias y aprendamos entre todos de estas vivencias que estamos teniendo. No, muchas gracias a ustedes, Juan Pablo, ante el Río de la Montaña, la Unión Europea, pues como por posibilitar también todos estos ejercicios, pues no solamente como de acción territorial, sino también como de conversación y reflexión frente a más que los resultados, como las proyecciones que se siguen tejiendo como entre las gentes en la región. Gracias, Joaquín, y a todos ustedes los invitamos para que nos sigan acompañando en otro video de esta serie de podcasts que hemos denominado Travesías. Agradecemos a la Unión Europea en Colombia por este apoyo financiero que nos permite llegar a los diferentes territorios y un agradecimiento también a la ejecución técnica de nuestro proyecto para la Corporación Prodepaz, Fusoan y Acenred. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Entre el río y la montaña hay hombres trabajadores, mujeres que tejen sueños,
jóvenes con sus amores. Ay, hombre, entre el río y la montaña.